se ha observado un impresionante progreso en muchos ámbitos del desarrollo humano. La población es más longeva, hay muchas personas que salen o están saliendo de la pobreza extrema, hay menos personas, que están sufriendo de malnutrición o desnutrición, aunque todavía hay, y el desarrollo humano y el hombre está enriqueciendo la vida de muchas personas. Si nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, de algunos campos, como por ejemplo en el campo del deporte, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la marca de los 100 metros lisos, que valía el oro, duraba y se podría lograr en 12 segundos. Si en aquel entonces hubiéramos pronosticado ahora en el futuro que un atleta es capaz de correr esos 100 metros ahora en menos tiempo, definitivamente algunos lo hubieran tildado como loco o quizás como visionario. Pero a lo largo de los últimos años, el ser humano ha sido capaz de llevar a sus límites fisiológicos a extremos inimaginables. ¿Existen límites para el hombre? ¿Existen límites para el ser humano? En el campo de la medicina, el hombre ha conseguido tratar muchas enfermedades, extender la esperanza de vida y que la gente tenga una mejor salud en innovaciones tan complejas que solamente la ciencia médica ha podido desarrollar y también solucionar, entre comillas. En el campo de la ingeniería, algunos de los más grandes logros del hombre han sido producto de la ingeniería. La rama profesional científica ha sido un factor determinante en el desarrollo de los seres humanos por miles y miles de años. Les ha permitido facilitar considerablemente diversas actividades, tareas que llevamos durante el día a día. También nos ha permitido avanzar a pasos agigantados en la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, desde la arquitectura griega hasta los más innovadores dispositivos electrónicos, como los celulares, las computadoras, el robot que fue a Marte, por ejemplo, el automóvil, el internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiéramos extendernos hablar mucho más en cuanto al alcance que tiene el hombre. El hombre es cada vez más inteligente, más resistente, más creativo, más innovador, más hábil, más sagaz, de mayores alcances y puede pues llegar a grandes descubrimientos, como usted y yo ya nos hemos dado cuenta en cuanto a ello. Sin embargo, y lamentablemente, existe en el ser humano un punto de quiebre. Existe en las personas, en los hombres, un punto de quiebre en medio de su vida y en medio de sus propios caminos. Como ha visto usted, el hombre puede desarrollar, el hombre puede alcanzar, el hombre puede visionar, el hombre puede lograr, el hombre puede hasta retar y desafiar. Claro que sí. Pero cuando se trata de su vida espiritual, cuando se trata de su condición humana, cuando se trata de su realidad interna, cuando se trata de su íntimo corazón o su estado íntimo, las cosas son totalmente distintas. Pues existe una verdad y una realidad lamentablemente o lamentable en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Es como la persona que sale a trabajar, va a su trabajo, hace, se desarrolla, gestiona, dialoga, se desenvuelve con toda naturalidad y parece que todo está bien, parece que le va muy bien, parece que tiene una buena vida. Sin embargo, cuando llega a casa, la realidad junto con su esposa totalmente distinta y aún con sus propios hijos. Ni siquiera le habla a su esposa, vive en su propio mundo,
trabaja de esa forma o se desenvuelve de esa manera afuera, pero por dentro en casa, en el hogar, las cosas son totalmente diferentes. Es como aquel solitario, como aquel hombre que vive aparentando, que vive ocultando, que vive fingiendo una vida moral y de buenos principios. Sin embargo, él sabe y Dios sabe la realidad de su propia vida y de sus propios comportamientos. Como alguien decía, nadie sabe lo de nadie. Y así se desenvuelven muchas personas. Es por ello que corto un poco esta introducción para lo que viene, que es sumamente crucial. Que quiero que me acompañe a un texto importantísimo de la Biblia, que justamente nos va a llevar a esta realidad lamentable que proclama el Señor en cuanto al hombre, en cuanto al ser humano, pero que también proclama su única esperanza. Así que el título de hoy que vamos a estudiar juntos tiene que ver con la verdad sobre el hombre. Este es el título de la enseñanza de hoy, la verdad sobre el hombre. Y cuando me refiero al hombre, me refiero a los seres humanos, me refiero a las personas, me refiero a la humanidad, me refiero a los habitantes, me refiero a todos los que se desarrollan en medio de esta vida, del griego antropos, seres humanos, hombre, el ser humano, o en el término griego tiene que ver con el ish, el hombre, el ser humano. Y me gustaría que me acompañe a Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, donde vamos a elaborar en esta mañana y vamos a mirar una realidad en cuanto al hombre en medio de todo lo que sabe, lo que alcanza, de todo lo que tiene, de todo lo que logra, de todo lo que aspira. Oiga, usted no se imagina lo que hoy en día se está cociendo en medio de muchos corazones y en medio de personas que tienen altas posiciones, que son muy poderosos y que están pensando lo que puede suceder y lo que pueden hacer como hombres, como seres humanos. Pero quiero que mire la realidad del ser humano, la realidad del hombre. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Verso 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos o en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros o con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo así la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Este es un hermoso texto, riquísimo texto, en cuanto a la realidad y la condición del ser humano, cuando por fuera puede ver y puede lograr y puede hacer, y puede tener grandes hazañas, y puede creerse muy inteligente. Sin embargo, cuando miramos en el interior del hombre no hay nada que ofrecer. Cuando se empieza a mirar en el estado interno del ser humano, se va a ver realmente su propia condición, su triste condición. De todos los textos que se han escrito en la historia de la humanidad, el primer capítulo de Romanos nos provee la visión más completa, la explicación más coherente y el argumento más razonable acerca de la situación del hombre. Aquí Pablo nos abre las cortinas del corazón del hombre con mayor claridad y con un gran detalle detrás del pecado y del interior del hombre. El verso 18 dice, importantísimo el verso 18, es como el rótulo, como el título de esta sección. Y cuando nosotros miramos el verso 18, automáticamente el texto se va a partir en dos direcciones, de cómo el hombre ha asumido una actitud, tanto para con su creador, y tanto para con sus congéneres, para con sus prójimos, para con sus semejantes. El verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí definitivamente vemos estas dos direcciones en cuanto a cómo el hombre, cómo el ser humano se ha levantado en contra de su creador y en contra también de su semejante. Impiedad e injusticia. Acebeia y adiquía, los términos originales. Acebeia, la impiedad, sus ofensas para con este Dios que lo creó, que lo formó, pero que ahora en vez de todo lo que alcanza, todo lo que logra, todo lo que sabe, en vez de mirar a su creador, se ha empezado a mirar a sí mismo. Empezado a jactarse de sí mismo, empezado a elogiarse a sí mismo. Y adiquía, injusticia. Y cómo empieza a mirar a sus prójimos, cómo empieza a mirar a sus semejantes por encima de los hombros y muchas cosas más. Y que a veces cuando se trata del ser humano, de las ofensas de los hombres contra los hombres, no tiene que estar peleándose con todo el mundo. No va a ir en ese sentido, sino que cuando se trata de buscar sus propios intereses, cuando se trata de buscar sus propios beneficios, no le importa a quién puede pisar para alcanzar sus propios proyectos. Adiquía y acebeia, acebeia y adiquía, la impiedad en contra de este Dios, esa actitud que toma para con Dios y esa injusticia, ese comportamiento, esa actitud para con su prójimo. Así que empezamos con las ofensas del hombre en contra de Dios. Estas ofensas del hombre en contra de Dios, su impiedad. Pero ¿qué cosa es la impiedad? No necesariamente es el ateísmo, la creencia de que Dios no existe. No, la impiedad es actuar como si Dios no existiera. No es que niega que exista un Dios, sin embargo no le importa. Sin embargo no lo toma en cuenta, no lo tiene presente. Para él no es su prioridad. No espera que Dios esté activo en su vida. Le va y le viene en cuanto a este Dios que se profesa. Aquella actitud impía o de impiedad es aquella actitud rebelde que se opone a Dios, a sus mandamientos. Esa actitud es una actitud muy consciente de parte del ser humano en contra de lo que se le debería dar al Creador, al sustentador, al Salvador, pero no le interesa. Se manifiesta en la soberbia, en ser deshonesto, en la crueldad y también en la falsedad. Se identifica con el hombre arrogante que desafía a Dios. Sin embargo, esta actitud
este comportamiento frente o en contra de Dios es mucho más específico en el texto de lo que nosotros podemos decir. Hay 4 actitudes que él toma cuando se levanta contra este Dios. Y la número 1, la primera, se encuentra en el versículo 18 y versículo 19. Detiene con injusticia la verdad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oído, que detienen con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. ¿Qué significa esto? Que el ser humano se ha apoderado de la verdad. ¿De cuál verdad? ¿De la verdad de Dios? No. No es de la verdad de Dios, es de su propia verdad. Es de su propia verdad. Cada verdad que Dios ha revelado hacia el hombre, el ser humano la ha combatido, la ha ignorado, intencionalmente la ha terminado por oscurecer porque no le interesa, porque no le importa. Esta verdad que ha sido suprimida, ¿cuál es? La verdad acerca de Dios. La verdad y el testimonio que ha dejado acerca de su persona, su eterno poder, su deidad, esa majestuosa y sublime presencia, es la que el ser humano quiere oscurecer, quiere ignorar, y por eso vive su vida como si Dios no existiera. Hay 2 maneras, hay 2 formas como Dios se ha manifestado, que el hombre queda sin excusa y que el hombre queda sin pretexto. Y aunque está deteniendo, ocultando y tratando de apoderarse de la verdad absoluta, él, sin embargo, no puede y queda sin excusa en medio de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La primera forma de cómo Dios se ha revelado es a través de todo lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo funciona todo este circuito de la naturaleza? Todo este circuito de la creación. ¿Cómo seres microscópicos cumplen un papel, una labor? ¿Cómo está siendo formado o ha sido formado el cuerpo del ser humano, el interior del hombre, todos nuestros órganos? Increíble. En la mente infinita de Dios, cómo ha formado, cómo lo ha desarrollado. Y Dios se ha revelado a través de todo lo que Él ha creado, a través de todo lo que Él ha hecho. El hombre trata de opacar, el hombre trata de ignorar. Y la segunda forma de cómo Dios se ha revelado y que está tratando de detener la verdad con injusticia es a través de las propias conciencias de los seres humanos. Rapidito en el capítulo 2 de Romanos, versículo 14 al versículo 16, dice de la siguiente forma: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios se ha revelado al hombre a través de sus propias conciencias. Existe una ley que no está escrita, pero que está dentro del ser humano. Hay una revelación interna de parte de Dios que está dentro del hombre. Esta revelación interna es su conciencia que lo acusa y que lo defiende. El hombre, aunque no quiera considerar a Dios, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. El hombre sabe lo que le hace daño y lo que no le hace daño. Y Dios se ha revelado al hombre a través de esas propias conciencias. Por eso alguien dijo, la conciencia vale más que 1000 testigos. Sin embargo, no es suficiente. Porque aún la conciencia misma, muchas personas la han terminado violando su propia conciencia. Y es que ahora a veces funciona y alarma, pero a veces tampoco funciona. El hombre está deteniendo con injusticia la verdad y de esta forma, negando la existencia de Dios o no importándole si Dios existe o no, de esta manera se ha levantado contra su Creador. Segunda forma, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está, se envanecen en sus propios razonamientos. Este es el hombre, este es el ser humano que puede hacer muchas cosas y que, como verá, puede lograr tantas cosas. Sin embargo, termina por envanecerse en sus propios razonamientos. Esta palabra envanecerse significa dos cosas. Número uno, que el hombre se ha vuelto vanidoso, el hombre se ha vuelto pervertido, el hombre se ha vuelto soberbio, el hombre está moralmente malvado e intencionalmente idólatra. Este es el hombre. Se ha hinchado de orgullo en sus propias opiniones y también en sus propias conclusiones. Míralo al hombre ahora, cómo argumenta, cómo habla, cómo concluye. Yo tuve un pequeño de 5 años, mi hijo, pero míralo, vas a ver a los 5 años cómo argumenta, cómo concluye, cómo desarrolla. El ser humano, el hombre, en medio de sus propios argumentos, disputas, en medio de sus propios argumentos especula, concluye y se cree sus propios pensamientos, cuestionando la verdad de Dios y aceptando su propia verdad. Se llama rebelión intelectual. Rebelión intelectual. Pero también envanecerse tiene que ver con el hombre que se ha vuelto vano, se ha vuelto vacío. El hombre vive sin sentido, no tiene objetivo. La mente se ha atrofiado. Y es interesantísima esta palabra en medio de este estudio, que el hombre está atrofiado espiritualmente, está atrofiado mentalmente. Tú puedes decir, pero ¿cómo una persona puede terminar borracho en la calle, orinado en medio de su condición? Es que su mente está atrofiada y no se da cuenta hasta dónde puede caer. Y es que por la misericordia de Dios no se da cuenta de esto y se empieza a mirar a sí mismo. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué terminó de esa forma? La mente del hombre está atrofiada. No se da cuenta. El texto original, y perdónenme el término, dice el hombre es tonto. Está tonto el hombre. Y esta es la condición del hombre que se ha levantado contra Dios, se ha envanecido en sus propios razonamientos y ha caído y ahora no agradece a Dios, no le reconoce a Dios y termina viviendo su propia vida. Número 3. En medio de este levantarse contra Dios, en el versículo 22 y 23, profesando ser sabio, se hizo necio. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Míralo al hombre hoy en día, adorando imágenes, adorando figuras de animales, de aves, de reptiles, adorándose a sí mismo, mirándose a sí mismo en medio de sus propios logros, de sus propios recursos, de su propia inteligencia, de sus propias capacidades, de sus grandes alcances. Se empieza y se mira a sí mismo, se adora, se elogia, se da una palmadita en su espalda. Este es el hombre, envanecido en medio de sí mismo, profesando ser sabio, ser inteligente, termina siendo más necio y más necio de lo que es, porque esto va a continuar, porque esto va a seguir. Terminamos siendo culpables de adorar a un Dios que hemos creado con nuestras propias manos. Y lo peor de todo, terminamos pareciéndonos a lo que adoramos, a lo que nosotros miramos. La pregunta es la siguiente. Yo le hago una pregunta a usted. Cuando usted rechazó a Dios, nuestro rechazo a Dios ¿nos ha hecho más inteligentes? ¿Nos hizo más sabios? Haber rechazado a Dios, muchas veces te han hablado de Dios y te han compartido y te han invitado a una reunión. ¿El rechazo que le hiciste al Señor te ha hecho más sabio? ¿Te ha hecho más inteligente? Pregúntate eso. ¿Por qué no nos preguntamos esto? ¿Qué nos ha hecho más bien? Yo te voy a decir qué nos ha hecho. Bueno, nos ha hecho más soberbios, nos ha hecho más altivos,
nos ha hecho más pegalones, nos ha hecho más necios, nos ha hecho más iracundos, más celosos, más desconfiados, más materialistas, más contenciosos, más malvados. ¿Quieres que siga? Porque esto es lo que ha sucedido con el hombre. ¿De qué tenemos que jactarnos nosotros, los cristianos, si de esta misma vida el Señor nos ha salvado? De esta misma ceguera el Señor nos ha comprado. ¿De qué puede jactarse hoy el ser humano? Si por un lado puede estar haciendo con una mano las cosas bien, pero con otra mano termine destruyendo su familia, su esposa, le saca la vuelta, empieza a caminar como él le parece, se cree sus propias verdades. ¿De qué puede jactarse el hombre? Esta es la verdad sobre el hombre. Esta es la verdad sobre el ser humano y la condición tan triste en la cual ha caído. Número 4, en cuanto a su actitud para con Dios, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Esto puede tener muchos significados. Esto puede tener una variedad de ejemplos. Sin embargo, nos quedamos con el texto y su contexto. Aquí se refiere a algo muy en particular. Se refiere a lo natural en el plano sexual. Es lo más natural que un hombre se case con una mujer. Es lo más natural que una mujer se case con un hombre. Sin embargo, el hombre ha torcido, el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Mire las mujeres, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también los hombres, verso 27. Y de igual manera o modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Bien claro dijo el profeta, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. ¿Sabe? Toda esta actitud que el hombre ha asumido en cuanto a su Creador y cómo se ha levantado contra él, esa actitud de impiedad en contra de su Dios, ha producido también estas acciones injustas para con nuestros semejantes, para con el prójimo. Vamos a mirar las ofensas del hombre contra el hombre. Verso 28 dice así. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de, ahí hacemos una pausa, estando atestados de. Y aquí va a empezar a mencionar una lista de pecados que tiene que ver con nuestra relación para con el prójimo. Esta relación para con el prójimo se manifiesta en 3 grupos. El primer grupo de pecados y ofensa contra nuestro prójimo se manifiesta en, número 1, nuestra vida moral frente a los demás. Verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y toda maldad. ¿No es que somos muy injustos y terminamos a veces atropellando el derecho de las personas y no nos importa a quién vamos a pisotear y por encima de quién tenemos que ir para alcanzar, para lograr, para ascender? Así es el hombre. Así se levanta el hombre contra el hombre. Fornicación en medio de su propia vida moral. Termina fornicando, termina adulterando y haciendo todas estas cosas. Pero también esto se manifiesta en nuestras relaciones unos con otros. Verso 29, la segunda parte dice,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, envidiosos. No se puede alegrar porque le va bien a su compañero, porque le va bien a su vecino, pero no se alegra, se irrita y dice, no, él no lo merecía yo. ¿Y por qué tiene que irle bien a él y por qué no me va bien a mí? Envidiosos los seres humanos. En homicidios nos matamos los unos a los otros, en contiendas nos peleamos, discutimos, nos decimos de todo en medio de nuestra propia vida, en engaños, en malignidades. Y también esto se manifiesta en nuestros propios valores y principios. Verso 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Oiga, sin afecto natural. Imagínese usted, la persona que no conoce a Dios, pero al menos se pediría que tuviera amor por sus padres. Algunos hermanos se terminan peleando por la herencia o están esperando que sus padres se mueran para que tomen la herencia. Sin afecto natural ha caído tanto el ser humano, el hombre. Dice el texto, implacables, duros, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Como resultado de toda esta impiedad, de toda esta maldad, de todas estas acciones egoístas, todo sucede porque ignoramos a Dios. Todo ocurre porque vivimos sin Dios. Todo ocurre porque rechazamos a... No, Dios, yo sé a mi manera, yo sé seguir a Dios. No te preocupes, yo tengo mi propia religión. O ya cuando yo sea mayorcito ya me acercaré al Señor. Y el ser humano sigue. Porque el ser humano sin Dios va a terminar destruyendo su familia, va a terminar destruyendo su propio matrimonio, su hogar, sus relaciones. Va a terminar quebrado dentro de sí mismo, vacío, sin sentido, sin propósito. Este es el hombre, este es el ser humano. El hombre que fue creado a la imagen y la semejanza de Dios fue arruinado por el pecado en su vida. Esta condición y esta realidad nos hace miserables. Somos así, puro soplo, humillados y ofendidos. Nuestra vida misma es pura vanidad, porque la misma suerte nos va a tocar a todos y solo nos espera el juicio de Dios. Eso es lo único que nos espera. La maldad en el estado o es el estado en que los hombres nos encontramos, y esta es una realidad tan triste de la cual nadie puede escapar. De repente tú hoy día llegaste con nosotros aquí y Dios ha acomodado toda circunstancia para que estés sentado aquí y entiendas por qué tu situación sigue de esa forma, por qué tu matrimonio se encuentra de esa manera, por qué ya no te creen tus hijos y por qué se han levantado contra ti, por qué llegas a un punto donde no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar, no sabes qué rumbo tomar, no encuentras una solución. Y aquí estás, entre nosotros. Aquí en este momento estás con nosotros, por los azares de Dios, por los azares del Señor, porque el Señor conoce tu condición, el Señor conoce tu situación. ¿Sabe? La pregunta es, ¿cómo ha respondido Dios ante toda esta rebelión, ante toda esta maldad, ante todo este desafío soberbio de parte del hombre? ¿Cuáles son las acciones que Dios ha tomado frente a todo esto? ¿Qué hace Dios ante toda esta maldad de los hombres? Bueno, la maldad de los hombres termina siendo el juicio de Dios sobre ellos. Verso 24. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones. Verso 26. Pero Dios, o por esto Dios, los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Y como ellos
No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te gusta eso? Bueno, tantas veces te han hablado, tantas veces te han dicho, tantas veces te han exhortado, te han animado, te han llamado la atención, han llorado por ti. ¿Te gusta eso? Dios abre la puerta y dice, anda, vaya, eres libre. Toma, hace, deshace. ¿Está bien? Sigue. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace el Señor. Dios termina entregando a los hombres y a las mujeres a sus propios malvados deseos. Esto hace Dios. No, que yo tengo mi preferencia sexual, tienen que respetarme. Ese es el juicio de Dios sobre esa persona que ha cerrado su mente y su corazón a un Dios que lo ama, que lo llama, que está interesado por él. Esta es la maldad de abandonar a Dios. Él mismo no los va a interrumpir para nada, sino que les dice, ¿eso es lo que quieres? Muy bien, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a tener. No toman en cuenta a Dios y Dios los deja detrás de sus propios caminos. Déjame decirte una verdad. Cada orientación sexual, entre comillas, cada orientación sexual que el hombre ha decidido seguir, defender, sea la homosexualidad, sea la bisexualidad, sea el lesbianismo, etcétera, etcétera, terminará siendo su perdición y termina siendo el juicio de Dios sobre la vida de esa persona. Así sucede, así sucede. Es cierto que Dios se reserva el derecho de juzgar a una nación, a un pueblo, a personas, y lo puede hacer de diferentes formas, a través de desastres naturales, de enfermedades, lo hace a través de gobernantes impíos, de hambres, de tragedias, etcétera, etcétera. Pero el juicio de Dios también se puede ver con claridad y a diario, en la misma maldad de los hombres. Dios los deja. Dios los deja. Esta es la verdad del hombre. Esta es la realidad del hombre. Así está el ser humano. Esta es la condición del hombre. La raíz es la maldad, el abandono de Dios, de no vivir con Dios, de no considerar a Dios, de no acercarse a Dios, de vivir independientemente de Dios. Esta es la realidad del ser humano. Es como alguien que quiere tirarse al vacío y lo sigue intentando y lo sigue intentando y lo sigue intentando. Entonces nosotros lo dejamos y se va al vacío. Así hace Dios con el ser humano que no entiende, que es terco. Salomón dijo, he aquí solamente he hallado en medio de los cuadros que él mira, los cuadros en el libro de Eclesiastés, diferentes cuadros de la vida del ser humano. Vio un cuadro hermoso, el cuadro solamente, la situación triste. Él dijo, he aquí solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus propias perversiones. Sin embargo, toda esta verdad y toda esta realidad de los seres humanos, en medio de todo esto, hay una buena noticia y una sola esperanza. Una buena noticia y una sola esperanza. El apóstol Pablo lo va a decir, y antes de leer el texto, quiero parafraseártelo como lo he trabajado aquí. Él dice, hay una buena noticia y no me da vergüenza anunciarla, porque cuando está hablando en medio de este sistema romano tan sofisticado, donde los romanos decían, pero ¿cómo un judío puede ir a la cruz del Calvario y morir por la gente? Y a esto le llaman salvación. Y Pablo dice, sí, no me da vergüenza decirlo. Dice Pablo, hay una buena noticia y no me da vergüenza anunciarla. Porque gracias a esta buena noticia, Dios manifiesta su poder para salvar, para sanar, para transformar, para renovar. No importa quién sea, no importa qué haya hecho. Esta buena noticia es la manera de Dios que ha determinado Dios para justificar y perdonar a los seres humanos de todos sus pecados y de todas sus maldades. ¿Y cuál es esa buena noticia?
El Evangelio. El Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Esa es la buena noticia. Una sola persona, Jesucristo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos al tercer día y poniendo nuestra fe en Él, somos salvos, perdonados de nuestros pecados, para vivir ahora una vida con el Señor. Este Evangelio proclama 3 verdades. La primera, el Evangelio revela el poder milagroso de Dios para salvar. Oiga, es un milagro de Dios que tu vida pueda cambiar. Salvarte resulta todo un milagro de Dios. Sacarte de la situación en la cual te encuentras solo puede ser un milagro de Dios. Y eso lo hace en el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda verdad que proclama este Evangelio. El Evangelio revela el medio de Dios para salvarte. Solo es por fe. ¿Tu fe? No, tu fe no. La fe en su Hijo. Hay personas que dicen, hay que tener fe. Tienes mucha fe, la gente tiene fe, pero no necesariamente tiene fe en el Hijo de Dios quien murió en la cruz por nosotros. Hay gente que dice, hay que tener fe. Fe ciega. Dios nunca nos manda a tener fe ciega. Jamás. La fe tiene que estar sustentada por lo que Él dice en su palabra. Este Evangelio revela el medio, y el medio es la fe. El que hoy tú pongas tu confianza en Cristo y digas, es cierto, esta es mi condición, me encuentro de esta forma, ya no sé qué hacer. He prometido tanto a mis hijos, a mi familia. El justo por la fe vivirá. Hoy puedes poner tu fe en Jesucristo, invitarlo a tu vida, arrepentirte de tus pecados, y las cosas pueden ser totalmente distintas. Y este Evangelio también revela la ira de Dios, el juicio de Dios. Verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que esta es la única esperanza que tienes. Quizás puedas tener muchas oportunidades, porque mientras hay vida hay esperanza, es cierto, pero la única esperanza que tienes para acercarte a Dios, para ir al Padre, para iniciar una relación con Dios, para dejar esa vida de pecado y de miseria, solamente es a través de Jesús, a través de su Hijo, de Cristo Jesús. ¿Sabe? El pecado nos ha traído fundamentalmente 2 problemas. Ha corrompido nuestro interior tanto y nos ha hecho culpables de todo lo que vivimos. Hay una sola esperanza. Y hoy, tú puedes venir al Señor. Dios no te ha traído por casualidad. Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Dios no juega al azar. Él sabe qué sucede contigo y hoy tú puedes tomar una decisión por Cristo. El ser humano de por sí sin Dios va a seguir destruyéndose, va a seguir avanzando. En medio de tantos razonamientos y descubrimientos, va a seguir en su propia vida. Ahora se habla de la eugenesia, del transhumanismo y mucho más. Sin embargo, hoy puedes tú hacer un alto a esa vida y acercarte al Señor. ¿Qué te parece si ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, puedes cerrar los ojos un rato? Puedes cerrar los ojos un momento y meditar.